es la fidelidad, el amor incondicional, la bondad, el favor de nosotros gozamos, ¿verdad? Nos gozamos en gran manera, estamos afortunados de poder estar aquí, llegando hasta donde usted se encuentra, con una palabra de vida, con una palabra de esperanza, una palabra que le pueda ayudar. Siempre invitándole para que usted se comunique con nosotros vía WhatsApp 94 68 43 80. Denos sus comentarios, saludos, petición de oración en la transmisión en vivo en el Facebook. Estaremos dando lectura. Gloria al Señor. Hay un versículo en la palabra de Dios. Toda la iglesia lo sabe, ¿verdad? Toda la iglesia de Jesucristo, todo cristiano sabe este versículo, ¿verdad? Es que es muy poderoso, es muy bonito, ¿verdad? Pero toda la escritura dice que la misma palabra que es inspirada por Dios, ¿verdad? Y que es útil. Pero ¿se ha dado usted que hay versículos como que casi toda la iglesia se lo aprende de memoria? Porque son de esos que nos llama la atención, nos gustan, de una manera especial. Gloria al Señor. Me refiero al libro de Filipenses, en el capítulo 4, versículo 19. Leo este versículo para la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo voy a repetir. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Oramos. Padre, gracias por la palabra. Lámpara es a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Hoy decidimos ser esta tierra fértil, donde tu palabra sea sembrada y que pueda dar fruto a su debido tiempo. Gracias por la oportunidad de vida, por la salud, la paz, el gozo. Gracias, no solo por lo que nos das, sino por lo que tú eres. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos. Nuestra vida, este tiempo, la vida de los que están sintonizando, los que van a ver este programa, te lo presentamos en sus manos. Que este día, Padre, sea de bendición para nuestra vida y que sea para gloria y honra de usted, porque usted se merece toda gloria, usted se merece toda alabanza, usted se merece toda adoración y toda exaltación. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Filipenses capítulo 4, versículo 19, le comentaba que es uno de los versículos que toda la iglesia la conoce. Se lo sabe de memoria. ¿Verdad? De memoria. Pero ¿sabe qué? Muchas veces quizás hemos creído que este versículo es para aplicarlo en todo momento, en toda área de nuestra vida. Nos falta algo, mi Dios suplirá. Y mire que no. Y no es que uno siempre vaya buscándole, siempre, no. Es que la palabra, este es un ejemplo claro de cómo la palabra no se debe de hablar de otra manera, sino según lo que el Espíritu dice, pero también según lo que quiere decir. Y para eso nosotros debemos de entender, comprender, estudiar el contexto. En el versículo 19 que hemos leído aquí en el capítulo 4 de Filipenses, está en el contexto cuando el apóstol Pablo, desde el versículo 10,
está hablando de las dádivas de los filipenses. Desde el versículo 10 el apóstol Pablo le dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Pablo le dice a la iglesia de los filipenses que eran una iglesia dadivosa. Era una iglesia que de repente no que todo les sobraba, porque para ser alguien que ayuda, que siembra en la obra del Señor, no necesita ser una persona de muchos recursos, con muchos recursos económicos. Se necesita ser dadivoso. Se necesita entender lo que dice la palabra, que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Se necesita entender que la obra de Dios necesita y que Dios provee a nosotros para que nosotros podamos ser parte. En la obra del Señor hay grandes necesidades, pero muy poco nos interesa, muy poco, es muy poco de nosotros el decir: estoy dispuesto para toda buena obra, especialmente cuando se trata de dinero. Es muy poco. Entonces, el versículo 19, al igual que el versículo 13, son versículos que muchas veces se sacan de contexto y se hace una doctrina de ellos. Y no debe de ser así. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo le dice en aquel entonces a sus primeros lectores, que eran los filipenses, por qué Pablo le dice: mi Dios pues os suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria? Como le decía, Pablo le dice que ellos le enviaron ofrenda. Esa ofrenda para el apóstol Pablo no era para que él derrochara, para que él tuviera de sobra, no. Era para la obra del ministerio, para las necesidades de todo lo que conlleva la obra de Dios. Nosotros como líderes espirituales, como pastores, tenemos la responsabilidad de ser buenos mayordomos, buenos administradores de lo que son las finanzas, los recursos en la iglesia de Jesucristo. Entonces, no se debe sacar tanto el versículo 13 que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ni Filipenses capítulo 4 versículo 19 que dice: mi Dios pues os suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, y hacer una doctrina de ello. Entonces, la pregunta aquí es: ¿por qué les faltaba a los filipenses? ¿Por qué les faltaba? Bueno, la razón es que habían enviado esa ofrenda, esas dádivas. Y usted sabe que muchas veces cuando damos para el Señor, lo damos con todo nuestro corazón, y a veces es todo. Como aquella viuda que no dio mucho literalmente, pero era todo porque no le sobró nada. Entonces, cuando usted da para la obra del Señor, a veces eso no era que le sobraba, sino que era todo. ¿Y qué pasa? Entonces le hará falta. Allí es donde cabe, si podemos decirlo así, allí es donde se puede aplicar este versículo sin sacarlo de contexto y decir: mi Dios suplirá lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria.
No es un versículo para aplicarlo independientemente cuál sea la razón o el motivo por lo que me falta. A veces nos falta porque nosotros, y lo dice el apóstol Pablo en uno de los versículos, Pablo le dice, no lo digo, en el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Sabe por qué muchas veces nos falta? Porque no hemos aprendido a vivir. Se lo voy a repetir. Muchas veces nos falta, y no por otra cosa, no por otra razón, sino porque no hemos aprendido a vivir. No hemos aprendido a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Yo le voy a decir algo. Muchas veces nos imaginamos nosotros que no estamos bien, pero estamos sanos. Muchas veces nos imaginamos que algo falta y estamos ahí con nuestra familia. Eso significa que tenemos razones para ser agradecidos, para estar agradecidos. Pero no lo estamos. Cuando algo, por ejemplo, teníamos salud, pero estábamos enfocados que quiero tener esto, quiero esto, y en lugar de ser agradecidos porque teníamos salud, porque estamos ahí muy bendecidos. Estamos enfocados en aquello que creo que necesito, creo que me hace falta, creo que debo de tener. Y el apóstol Pablo en cierta ocasión también enseña que dice que muchas veces teniendo sustento y teniendo abrigo, debemos nosotros estar contentos, debemos nosotros estar agradecidos. Por eso una de las cosas que debe de enseñarle incluso usted como padre a su hijo es a ser agradecido. Porque si no es agradecido, no será feliz. Tenga lo que tenga, esté como esté, no será feliz, no estará contento, no estará tranquilo. Una cosa es ser conformista y otra es ser agradecido. Entonces dice el apóstol Pablo, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir, dice el apóstol Pablo. Eso es lo que nos hace falta muchas veces. Necesitamos aprender a vivir. Necesitamos aprender. Necesitamos contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Porque muchas veces no lo hacemos. Al no saber vivir, al no saber contentarnos, cualquiera que sea nuestra situación, entonces no vivimos correctamente y por eso es que muchas veces nos falta. Y nos falta de tal manera que no podemos nosotros, no aplica esto de que Dios nos va a suplir eso que nos falta, porque a veces nos falta porque lo administramos de manera incorrecta. Lo que era para la semana se puede ir en un lunes, en un momento. Lo que era para el mes se puede ir en la primera semana. Hay que aprender a vivir. Y que cuando nos falte no sea porque fuimos malos administradores. Hay que ajustarnos a nuestra situación. Dijo alguien en cierta ocasión, mire,
si la cobijita no nos ajusta para dormir estiraditos, hay que coger el pie. Hay que ajustarnos, ¿verdad? Y todo, ¿sabes por qué muchas veces, incluso independientemente de lo que ganemos, independientemente de las entradas que hay en nuestra casa, siempre vamos a estar de repente con problemas, en deudas, con déficit, porque no hemos aprendido a vivir. No hemos aprendido a vivir. Oye, al principio, que es uno de los versículos que se sabe toda la iglesia, ¿verdad? Hasta los niños saben Filipenses 4:19, Filipenses 4:13, ¿verdad? Porque son versículos que resaltan no porque sean más importantes que otros, porque la Biblia es palabra de Dios y toda es inspirada por el Espíritu Santo y es útil para nosotros aprender, y también es útil para enseñar, es útil para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eso, que sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, le mencionaba que Filipenses capítulo 4, versículos 9, que dice, mi Dios pues os suplirá todo lo que os falta, conforme a riquezas en gloria, es muy mal interpretado muchas veces. Se saca de contexto, porque muchas veces nosotros nos quedamos con lo que se nos predicó, con la versión que se nos dijo. Y como siempre se predica de manera general, que solo declarar, no, y cualquiera que, independientemente de lo que le falte y por lo que le falte, Dios lo va a suplir. Le falta, en este caso aquí es un contexto económico, porque los filipenses eran dadivosos y Pablo lo menciona, le dice, y sabéis también en el versículo 15, vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solo. Ya le digo, no abunda. Y eso de repente no debe de ser así. Nosotros debemos de ser hijos, debemos de ser cristianos agradecidos, y parte de demostrar ese agradecimiento es que nosotros debemos de saber que tenemos una casa, por ejemplo, una casa de oración donde nos congregamos, y no es asunto de estarle dando de repente al que no necesita, pero sí para las necesidades de lo que es la iglesia. Yo le decía la vez pasada, usted y yo nos congregamos en una casa. Nosotros debemos de ser personas que estar involucrados y siendo parte de todo lo que hay, porque hay grandes necesidades. Y si usted es una persona que también siembra, que usted da para la obra del Señor, debe también ser cuidadoso y ser vigilante de que los bienes, los tesoros del Señor sean administrados correctamente. Porque las finanzas, cuando se habla de finanzas en la iglesia, cuando se habla de economía, eso no es para ser más rico o para que más tenga el que ya tiene, sino que estamos hablando, y Pablo lo habló, y capítulos enteros, 2 de Corintios 8, 9, de ofrenda para los santos, para las necesidades. Pablo dice que él pasó momentos que no tenía nada, pasaba momentos que tenía abundancia. Entonces Pablo tomó eso y dijo, estoy siendo enseñado, estoy siendo formado. Así lo tomó de esa manera Pablo, pero a veces es que somos desagradecidos y que demostramos poco interés en cuanto a la obra del Señor. Nosotros tenemos que tener nuestros proyectos, no debemos olvidarnos de nuestra familia, de nuestras casas, pero sí tenemos que ser parte de lo que es la obra de Dios y sus
necesidades, ¿verdad? Y a veces cuando hacemos eso, cuando nos enfocamos cuando hay proyectos, cuando todo pastor sabe que muchas veces no es como la gente dice, ¿y quién? Como no, mucha gente habla de esa manera. Y quién como los pastores que están ahí recibiendo. Mire que la experiencia personal, hablo por mí, no ha sido y tampoco quiero hacer de recibir, sino de dar, de servir, de no de dar de repente, porque uno no puede dar lo que no tiene, pero sí una entrega en cuanto a estar dispuesto, en cuanto a nuestro tiempo, en cuanto a todo lo que somos, lo que tenemos para el Señor, porque así es. Entonces, cuando usted tiene esa actitud de dar para el Señor, las necesidades de la obra, de repente usted se va a quedar que le va a hacer falta. Hasta para lo más básico, hasta para lo más necesario en su casa le puede hacer falta. ¿Por qué? No porque lo derrochó, no porque usted anduvo, porque no invirtió correctamente, porque no ha sido un buen administrador, sino porque lo ha dado para la obra. Repito, como aquella viuda, Jesús dijo, esta viuda dio más que los otros, que lo dio todo. Yo le aseguro que no pereció. ¿Por qué? Porque Dios le suplió lo que le hacía falta conforme a sus riquezas en gloria. Porque no porque derrochó el dinero, sino porque lo dio para la obra. Entonces, cuando usted y yo damos para la obra, no es una transacción. Nunca usted dé con esa mentalidad. Señor, aquí están 100, yo espero 1000. No. Eso es lo que pensaba una de las intenciones de Jacob cuando le dijo, mira, si me das, yo te voy a dar. Si me provees, yo te voy a dar. Y de hacer una transacción, un negocio. Y eso no debe de ser así. Pablo le dice a la iglesia, mire, Pablo ordenaba no fuera de lo correcto, sino que no era para tampoco, sino que era para necesidad, para los santos. Que siempre en la iglesia hay necesidades en la obra y también hay personas que necesitan de la ayuda del resto de la iglesia. Entonces Pablo decía, miren, para que cuando yo vaya no se recojan ofrendas, entonces un día a la semana pongan aparte una ofrenda. Y Pablo no decía, para que Dios les dé, para que Dios les bendiga, para que... No, dice Pablo, según hayan prosperado. ¿Cómo damos nosotros para el Señor? Debemos hacerlo así, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, debemos hacerlo no para que Dios nos dé, sino porque ya nos dio. No para que nos bendiga, sino porque ya nos bendijo. Igual que cuando usted ora, cuando se congrega, cuando estudia la palabra. Señor, hoy voy para la casa de oración para que me deje esto, para que me dé... No, hágalo en agradecimiento. Cuando va a orar, enfóquese más que todo en tener una actitud de agradecimiento, de alabanza, de adoración. Y a Dios, cuando a Dios le agrada, no digo que no hay que pedir, porque la Biblia dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad a la puerta y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, todo el que busca halla, todo el que llama a la puerta se le abre. Entonces, pero cuando a Dios le agrada lo que yo estoy pidiendo, cuando a Dios le agrada mi actitud, mi comportamiento, no solo que estoy hablando, porque podemos hablar una cosa y hacer otra. Cuando a Dios le agrada mi estilo de vida, cuando es agradable ante los ojos de Dios, entonces
Dios que conoce y dice que antes de que le pidamos, conoce nuestra necesidad. A Dios que cuando pedimos le agrada, entonces nos dará no solo lo que nosotros le pedimos, sino todo lo que necesitamos. Porque a veces nosotros pedimos y no tenemos ni idea de lo que estamos pidiendo. Así como le dijo Jesús mismo a los hermanos con la mamá. Dijo, ustedes no saben lo que están pidiendo. No, ustedes no saben. Entonces, dice el apóstol Juan, esta es la confianza. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos cualquier cosa según su voluntad, Él nos oye. Entonces, cuando hablamos de Filipenses capítulo 4, versículo 19, dice el apóstol Pablo, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Por qué les faltaba? Porque muchos de la iglesia de Filipenses, cuando enviaron esa ofrenda para el apóstol Pablo, que repito, no era para que el apóstol Pablo se fuera para la playa, no era para que el apóstol Pablo estuviera en un hotel 5 estrellas, no era para que tuviera lujos, era para las necesidades de la obra, era para las necesidades de la iglesia, para ofrendas para los santos. Y repito, le decía Pablo, según hayan prosperado. Hoy sucede lo contrario en la iglesia. Hay gente que cuando no tenía, de lo poco que tenía, era dadivoso, era servicial, incluso estaba ahí sirviendo, dispuesto para toda buena obra. Pero Dios lo bendijo e incluso ha prosperado. Entonces se le olvidó que Dios le había dado todo ese buen trabajo, que Dios le había ayudado a que se graduara. Se le olvidó que es gracias a la misericordia, a la fidelidad de Dios. Entonces, este versículo, como toda la Biblia, no es para que nosotros lo saquemos de contexto y hagamos una doctrina y aplicarlo en todo. Vivimos desordenadamente, somos malos administradores, somos muy malos mayordomos, mal gastamos el tiempo, mal invertimos el dinero. Dios nos da siempre lo necesario. Dios provee, así como quien dice, lo necesario, lo suficiente, y también muchas veces la copa rebosa. Y cuando la copa rebosa es para que nosotros demos, para que nosotros ayudemos a la obra, a la necesidad. Siempre hay una manera, y hágalo de la manera correcta. Hágalo porque ya Dios a usted lo ha bendecido, porque tenemos vida, porque tenemos salud, porque tenemos una familia, estamos respirando. Porque hay gente que ya se le olvidó. Ya se le olvidó que después de muchos años pasó por una experiencia de estar conectado a un tanque de oxígeno. Pero mire qué fácil se le olvida, por lo menos el demostrar el ser agradecido. Hay gente que no ha vuelto ni a congregarse. Sí. Qué tremendo. Entonces, cuando vivimos desordenadamente, cuando no hemos aprendido a vivir, cuando no hemos aprendido a contentarnos cacualquiera que sea nuestra situación, cuando no hemos sido buenos administradores, entonces no es para que, no cabe, lo hacemos fuera de contexto. Y Dios no va a suplir conforme a sus riquezas en gloria cuando nos falta, porque hemos sido irresponsables, porque no hemos vivido de una manera sabia. Necesitamos, repito, necesitamos aprender a vivir. Muchas veces decimos nosotros, es que si ganara más, si tuviera un mejor empleo, si tuviera un mejor trabajo. ¿Sabe que si tuviéramos la misma actitud, si tuviéramos llevando el mismo estilo de vida, nos pasaría igual? Porque si ganamos más, entonces comenzamos a comer diferente, comenzamos a vestirnos diferente, comenzamos a
hasta el diferente lugar donde vamos a comer. Entonces, seguimos en lo mismo. Cuando ganábamos poquito, estábamos endeudados. Y si gana el doble, el triple, puede ganar y sigue de la misma forma endeudado. ¿Por qué? Porque lo que no hemos aprendido es a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. No hemos aprendido a estar contentos cuando tenemos lo que tenemos, porque siempre creemos que debemos tener más. Entonces, una de las cosas que nos lleva a que nos haga falta y que Dios no va a suplir conforme a sus riquezas en gloria, aunque nosotros no sepamos este versículo y que digamos que tenemos fe y que estemos pidiendo, es porque a los filipenses les faltaba, porque ellos lo habían dado para la obra. Lo habían dado para el Señor, para las necesidades, para los santos. Pablo era un excelente administrador. Es más, nunca él quiso ser una carga y aún para lo que él tenía los derechos, no quiso jamás. El apóstol Pablo, con todo y sus responsabilidades, con todo y el trabajo arduo, y que él mismo dice que se tenga en cuenta, que se honre, aquellos que trabajan en la obra del Señor, porque en la obra de Dios hay un arduo trabajo, pero eso no debe de ser demandado, eso no debe de ser exigido. Eso es Dios el que pone en el corazón. Uno debe entender y nunca ser una carga para nadie. Para nadie. ¿Sabe qué? En la iglesia hay personas que en lugar de uno estar demandando de ellos que le ayuden, es para que uno le ayude. Es que nadie es tan pobre como para no poder dar. A veces tenemos la mentalidad de solo de recibir. Entonces, ¿por qué muchas veces siempre nos falta? Porque, mire, si hay cosas que no son la voluntad de Dios, es que estemos, por ejemplo, endeudados. No es la voluntad de Dios que la iglesia esté endeudada, porque eso no es vida. Eso no es vida. La línea correcta es que Dios provee. Usted y yo debemos aprender a ahorrar. Ahorramos y luego compramos. Nosotros compramos y luego pagamos. Y con lo que pagamos el triple lo que deberíamos pagar, porque lo hacemos de manera incorrecta. Entonces siempre nos está haciendo falta. Siempre nos está haciendo falta. ¿Y por qué nos falta? Porque no hemos aprendido a vivir. E incluso mire que hasta testificamos a ver. Mire lo que Dios me regaló, dice. Si solo hemos pagado la prima de esa moto, de ese carro, Dios no nos ha regalado eso. Dios no regala deudas. Dios regala bendiciones. Dios da bendiciones. Las deudas no son bendiciones. Cuando Dios regala algo, dice, la bendición de Jehová es la que enriquece, pero no añade tristeza. En la obra del Señor nosotros hemos aprendido, se lo digo por experiencia propia, que aún en la obra de Dios se debe de hacer de la manera correcta, porque hay cosas que son correctas. En la obra de Dios, y repito, se lo digo con experiencia propia, muchas veces hacemos cosas correctas de forma incorrecta. Y le digo un ejemplo, mire. En la obra de Dios hay grandes necesidades, proyectos que siempre nosotros estamos con la necesidad de emprender. Pero quiere que le diga algo, como un consejo, si usted ha querido hacerlo de esa manera, aunque sea en la obra de Dios, aunque sea en el ministerio, que haya la necesidad de un proyecto, no lo haga de manera incorrecta. ¿Cómo es que lo puede hacer de manera incorrecta? Por ejemplo, usted no puede adquirir una deuda solo porque sea la obra de Dios. Porque debemos
de hacer en la obra según lo que ya Dios nos dio, para que no estemos en las mismas situaciones en la iglesia como la que estamos en casa. Porque a veces estamos endeudados en la casa, endeudados en la iglesia está endeudada, a veces hasta hipotecada, hasta el terreno, la casa de oración. Eso es no saber vivir. No, nosotros tenemos que estar contentos. Mire, la iglesia de Filipenses eran dadivosos. Dice, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto a Dios. Y ahí es donde Pablo dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dentro de este contexto económico, pero no para aplicarlo de que me fui para la plaza, me fui para la ciudad. Mire que a veces cuando la gente se va de compra, mire que no le queda ni el pasaje. Gastó en ropa para lo que era la de comida, lo gastó en el zapato, lo que era del sustento, lo que era del recibo de luz, lo que era del alquiler, lo que era de la pulpería. No, mire, hay que ser mayordomos fieles, para que no estemos sacando de contexto versículos y que no se van a cumplir de esa manera. Entonces, Dios nos da la sabiduría para que nosotros sepamos. Mire, usted no quiera vivir como alguien más. Viva según la capacidad suya. Vístase según su capacidad. No quiera usted demostrar lo que a veces queremos demostrar lo que no somos. Porque estamos bien interesados en la apariencia, en lo que digan los demás. ¿Verdad? Hay que aprender a vivir. ¿Verdad? Hay que aprender. Entonces, damos gracias a Dios por esta oportunidad de compartir estas palabras de una manera sencilla, ¿verdad? De una manera sencilla, pero así es, ¿verdad? Es que alguien muchas veces que es que eso del ego es bien complicado, ¿verdad? Eso es bien complicado, tener una forma de querer competir con los demás, de que tenemos, de que somos, y no es así. Entonces no debe ser así. Un saludo muy especial para todos los que nos sintonizan en diferentes barrios, colonias y municipios. Un saludo para, hermanita Marisela Bustillo. Dice, bendiciones, pastor. Bonita palabra, la escucho en Calpules, Esquías. Saludos para hermanita Alexa Rosales, para ella y su familia, bendiciones. Reino Vázquez, bendiciones. Nelly Vanegas dice, Dios me le bendiga, pastor Marvin, le pido oración. Vamos a estar orando, ¿verdad? Estaremos orando porque Dios tenga cuidado ahí en esos caminos, todos aquellos que van de camino. Hey, Yastura, bendiciones. Yesenia Nariva, a todos. Ha sido un enorme placer, una bendición haber estado con ustedes. Será hasta la próxima, con la ayuda de nuestro Dios.